Hola amigos, en este episodio quería hablar de mi idioma materno, el idioma español o castellano. Si dan un vistazo aquí en la página de Wikipedia y me pongo los espejuelos porque si no, no logro leer, pueden ver que el español o castellano es una lengua romance procedente del latín, hablado perteneciente a la familia lingua indoeuropea, etc. El dato que quería mostrarle aquí que aproximadamente 475 millones de personas en el mundo habla español y es el segunda lengua más hablada del mundo y tercera por cantidad de estudiantes de lengua extranjera con 496,6 millones. Otra cosa que les quería mostrar aquí en esta figura, por ejemplo, son los países donde se habla español y pueden ver todas estas áreas sombreadas donde se habla español como idioma o segundo idioma. Aquí pueden ver, por ejemplo, las regiones donde se usa más llamar el idioma castellano o español. Por ejemplo, en Cuba, cuando yo era pequeño, mis abuelos y mis bisabuelos decían castellano, no decían español. Hoy día todo el mundo dice hablar español. Quizás también por la influencia del inglés americano en Cuba, donde se usa Spanish como español y no castellano. Pero bueno, de todas maneras, donde más se usa la diferencia en España para no confundirlo con otros idiomas que se hablan en España. Y aquí pueden ver una serie de países donde se habla español. Por ejemplo, tenemos en el Cono Sur, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, vamos para la América Central, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, México. Pueden ver aquí España, Gibraltar, porque bueno, se habla sea inglés que español, Ceuta y Melilla, porque son áreas en Marruecos española, las Islas Canarias, donde el acento muy similar al mío, la República Árabe Saharaui y Guinea Ecuatorial, donde hablan un español muy típico, donde es una mezcla de acento con el español de España y el de ellos, muy característico. Bueno, aparte de estos datos, la cosa más importante que les quería decir es saber que en español existen 28 países donde se habla el español como lengua oficial. A la hora de aprender el español, ustedes preguntarían, ¿cuál español aprendo? Bueno, quien vive en Europa normalmente aprende el español con el acento de España o el acento madrileño, podríamos decir, porque en España hay también cientos de acentos españoles. En Latinoamérica, pues pueden ver que hay muchos países, cada país tiene un acento general y al interno de cada país hay tantos acentos. En mi caso, como me oyen hablar, mi español es claramente no de España. Pueden dejarme en el comentario, por ejemplo, pongan en pausa y pongan un comentario en este momento para adivinar cuál es mi acento. ¿Ok? Pongan en pausa el video, comenten cuál es mi acento y luego continúen en modo tal que puedan adivinar de dónde viene mi acento. ¿Ya lo hicieron? Ok, vamos a ver. Ven, la cosa que le quería mostrar es que existen muchos acentos, muchas hablas regionales. En mi caso, mi acento es como microárea caribeño. El acento caribeño pueden ver que es en esta área del Caribe donde está Cuba. Esta es la isla de Cuba principal. Aquí está la isla de la Juventud, que antiguamente se llamaba Isla de Pino, y por aquí hay más de 1200 cayos alrededor. Normalmente las islas que forman parte de Cuba que están pobladas es la isla principal, la isla de Cuba, la isla de la Juventud, y después tenemos otras islas como Cayo Largo del Sur, Cayo Santa María, Cayo Coco, Cayo Sabinal, etcétera, donde realmente son centros turísticos. No hay cubanos que vivan allí, nunca vivieron, que no fueran cubanos que hacían carbón, etcétera. ¿Cuáles son las principales áreas del Caribe? Mirando estas diapositivas que encontré por internet, y se las puedo dejar, le puedo hacer ver dónde se encuentra. Estos son los países donde se habla el español caribeño, que nos parecemos como acento. Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Panamá y claramente los que viven en Estados Unidos, los de habla española. ¿Qué cosa nos acomuna? ¿Qué cosa tenemos en común que se parecen nuestros acentos? Bueno, la influencia del dialecto canario andaluz, porque fueron los principales emigrantes a nuestros países, la influencia africana cuando se trajeron los esclavos de África, principalmente en el siglo
15, 16, 7 y 18 hasta que se abolió la esclavitud, y influencia taíno-europea. Todos estos idiomas se mezclaron un poco y en nuestro español existen muchas palabras taínas, muchas palabras africanas y claramente nos entendemos con todos los demás países españoles, pero usamos localmente muchas palabras que se usan solo en nuestros países. Una de las cosas que pueden notar, ahora yo estoy tratando de hablar correctamente, pronunciando todas las S y todo, pero ahora mismo voy a cambiar con mi acento normal, o sea, el acento con que les hablaba anteriormente es el acento, digamos, más educado que yo tengo, que no es el acento nativo mío con el que yo hablo con mi familia. Ahora, la primera cosa que las vocales se nasalizan mucho, por ejemplo, la pronunciación de la N como nasal, por ejemplo, no decimos camión, sino decimos camión, o toda la N se nasaliza, o sea, camión, cuestión, revolución, la punta de la lengua no toca el cielo de la boca, se nasalizan. Y la aspiración de la S al final de sílaba o de palabra no se pronuncia, sino que se aspira, y en algunos dialectos no se pronuncia la S al final de sílaba, como por ejemplo en Cuba, en Santiago de Cuba, Guantánamo, no se pronuncia. Por lo tanto, es una forma de hablar mucho más veloz y más difícil de entender para los que no son madrelingua. Bueno, desde ahora en adelante les voy a hablar normalmente con estas cosas, aspirando las S, para que se den cuenta, darle diferencia, ¿ok? Vía, y ya voy. Bueno, como lo decía, de ahora en adelante en este video voy a empezar a hablar como hablaría un cubano normalmente, correctamente, pero aspirando las S de vez en cuando. A veces las pronunciamos, otras no, depende del nivel cultural. Hay quien no las pronuncia nunca, otros que mezclan, por ejemplo, en el medio de la palabra la aspiran, pero al final las pronuncian. Depende. Yo voy a tratar de hablar lo más natural posible, como hablo yo normalmente, con amigos, no como hablo yo por ejemplo, con mis parientes cuando voy al campo. Bueno, en estas diapositivas pueden ver muchos de los análisis que se han hecho del español caribeño, entrevistando a muchos de los pobladores del Caribe. Por ejemplo, quien pronuncia la S, casi solamente el 3%, la aspiración de la S, el 97% de la población caribeña aspira a la S. Aquí no sé lo que quiere decir cancelación de la S, 0, pero en Santiago de Cuba y Guantánamo no se pronuncia. Y aquí hay muchos datos estadísticos sobre este español. Por ejemplo, aquí está un ejemplo del entonces, cuando, por ejemplo, yo diría entonces, cuando lo pronuncio correctamente, entonces, cuando no pronuncio la S, mi abuelo decía entonces, por ejemplo, pues nadie dice pues, en el Caribe decimos pues y aspiramos las S, depende, si después comienza una palabra con vocal, pues la conectamos. Por ejemplo, más, diríamos más, etc. Y aquí pueden ver otros datos. Pueden ver que la S se puede transformar en H, la H inglesa aspirada, o no se pronuncia completamente. Esto crea confusión a la hora de escribir, es más difícil. Y las reglas fonéticas son vagas. Aquí pueden ver todos estos datos que muestran aquí. Bueno, por ejemplo, aquí está este texto sobre algunos datos geográficos de Cuba. Primero se lo voy a leer como lo leería correctamente a escuela. Luego se lo voy a leer aspirando las S como lo hago normalmente. Y luego se lo voy a leer sin pronunciar las S como sería en Santiago de Cuba cuando se habla por la calle. Porque también hay en Santiago de Cuba personas con un buen nivel cultural que hablan bastante bien. Bueno, vamos a ver. Voy a empezar a hablar en español, digamos, con acento cubano, pero pronunciado correctamente, como se pronunciaría en la televisión. Bueno, Cuba es en realidad un archipiélago, aunque se piense en Cuba y se piensa en la isla mayor, que es la que se llama Cuba. Pero en realidad Cuba es un conjunto de islas que están en el Mar Caribe, justo a la entrada del Golfo de México. Al norte está la Florida, es decir, el sur de los Estados Unidos, y al sur está Yucatán, esa parte de México, y bueno, el Caribe y otras islas, ¿no? Como Jamaica. Y hacia el este está la isla de la Española con Haití y Santo Domingo, ¿no? Eso es más o menos lo que rodea Cuba, y es una isla más bien, la isla principal es una isla larga, estrecha, que tiene 3 zonas montañosas fundamentales. Una en la parte occidental, una al centro y otras 2 zonas montañosas hacia el oriente de Cuba. No tiene grandes ríos y tiene un clima de sabana tropical, ¿no? Es decir, es un clima caluroso, húmedo. Se supone que Cuba estaba totalmente cubierta por selva, 95%. Pero la industria azucarera con la colonización en los siglos XVII y XVIII pues arrasó completamente con esta selva.
¿no? Entonces lo que queda son estas llanuras o sabanas con mucho calor y mucha humedad. Bueno, como pueden escuchar, es un español correcto. Si yo lo leyera como hablo normalmente con mis amigos, pues lo leería de esta forma. Bueno, Cuba es en realidad un archipiélago, aunque se piense que en Cuba y se piense en la isla mayor, que es la que se llama Cuba. Pero en realidad Cuba es un conjunto de islas que están en el Mar Caribe, junto a la entrada del Golfo de México. Al norte está la Florida, es decir, el sur de los Estados Unidos, y al sur está Yucatán. Esa parte de México, y bueno, el Caribe y otras islas no, como Jamaica. Y hacia el este está la isla de la Española con Haití y Santo Domingo. Eso es más o menos lo que rodea Cuba. Y es una isla más bien, la isla principal es una isla larga, estrecha, que tiene 3 zonas montañosas fundamentales. Una está en la parte occidental, una al centro y otras 2 zonas montañosas hacia el oriente de Cuba. No tiene grandes ríos y tiene un clima de sabana tropical. Es decir, es un clima caluroso, húmedo. Se supone que Cuba estaba totalmente cubierta por selva, pero la industria azucarera con la colonización en los siglos XVII, XVIII, pues arrasó completamente con esta selva. Entonces lo que queda son estas llanuras o sabanas con mucho calor y mucha humedad. ¿Ok? Esto es aspirando las heces con un tono normal neutro. Si yo lo leyera, por ejemplo, como lo leería una persona de Santiago de Cuba que no pronuncia las S, al final de sílabas y consonantes sería algo así. Cuba es en realidad un archipiélago, aunque se piensa que en Cuba y se piensa la isla mayor, que es la que llama Cuba, pero en realidad Cuba es un conjunto de islas que están en el Mar Caribe, justo a la entrada del Golfo de México. Al norte está la Florida, es decir, el sur de los Estados Unidos, y al sur está Yucatán. Esa parte de México y bueno, el Caribe y otras islas, ¿no? Como Jamaica. Y hacia el este está la isla de la Española, con Haití y Santo Domingo. Eso es más o menos lo que rodea Cuba. Es una isla más bien, la isla principal es una isla larga, estrecha, que tiene 3 zonas montañosas fundamentales. Una en la parte occidental, una al centro y otras 2 zonas montañosas hacia el oriente de Cuba. No tiene grandes ríos y tiene un clima de sabana tropical. Es decir, es un clima caluroso, húmedo. Se supone que Cuba estaba totalmente cubierta por selva, pero la industria azucarera con la colonización en los siglos XVII, XVIII, pues arrasó completamente con esta selva. Entonces, lo que queda son esta llanura o sabana con mucho calor y mucha humedad. Bueno, en esta forma de hablar, que no hay que sepa imitar perfectamente porque no nací allí, las cosas principales es que la S no se pronuncia al final de sílaba. Por ejemplo, en vez de decir islas, se diría ila. Están se pronunciaría etán. Y después existe la característica que la R se cambia por L. Por ejemplo, o a veces por I. Por ejemplo, depende de la zona de Santiago. Larga lo dirían laiga. Déjame ver otra aquí. Cubierta lo dirían cubierta. Y así mismo, pues entonces a la hora de escribir no saben si cubierta se escribe con R o con L. ¿Ok? Porque cambian la R al final de sílaba, no al inicio, claro, al final de sílaba por L. Bueno, como curiosidad les dejo, por ejemplo, les voy a leer un poco simulando el acento español de España y vamos a ver cómo me sale. Español caribeño. Bueno, Cuba es en realidad un archipiélago, aunque se piense en Cuba y se piense en la isla mayor, que es la que se llama Cuba. Pero en realidad Cuba es un conjunto de islas que están en el Mar Caribe, justo a la entrada del Golfo de México. Al norte está la Florida, es decir, el sur de los Estados Unidos, y al sur está Yucatán, esa parte de México y el Caribe y otras islas, ¿no? Como Jamaica. Y hacia el este está la isla de la Española, con Haití y Santo Domingo. Eso es más o menos lo que rodea Cuba. Y es una isla, más bien, la isla principal es una isla larga, estrecha, que tiene tres zonas montañosas fundamentales. Una en la parte occidental, una al centro y otras 2 zonas montañosas hacia el oriente de Cuba. No tiene grandes ríos y tiene un clima de sabana tropical. Es decir, es un clima caluroso, húmedo. Se supone que Cuba estaba totalmente cubierta por selva, pero la industria azucarera con la colonización en los siglos XVII, XVII y XVIII pues arrasó completamente con esta selva. Entonces lo que queda son estas llanuras o sabanas con mucho calor y mucha humedad. Tremendo, tremendo. Tremendo, no lograría imitarlo así. ¿Por qué? Porque tener que pronunciar la C, todas las S que no estoy acostumbrado a pronunciarla, es dificilísimo. O sea, tengo que pensar cuando hablo para pronunciar todas esas S. O sea, ahora cuando estoy hablando, no, porque, bueno, yo aprendí
fui a la escuela, aprendí bien a hablar, etcétera, pero no es así como hablo normalmente. Hablo más bien como cuando lo leí en el texto. Ahora estoy grabando este video y regresé a pronunciar todas las S como antes. No es tanto un sacrificio para mí porque ya me acostumbré desde que trabajaba, desde que fui a la universidad, desde que trabajaba como guía de turismo, a hablar correctamente el español. Pero si lo hablo así cuando voy a Cuba con todas las S y pronunciando todo, a veces hasta piensan que no soy un cubano porque lo hablo demasiado bien. O sea que a veces hasta hablar el idioma demasiado bien, entonces te da un acento no original, ¿ok? ¿Por qué? Porque parece extraño, parece que lo aprendiste en la escuela. Por lo tanto, entre nosotros, aunque hablemos un español correcto como lo estoy hablando yo, nos relajamos y entonces empezamos a aspirar las S. Y por ejemplo, ahora mismo regreso de nuevo a aspirar las S porque es más veloz, es más fácil hablar para nosotros así. Las palabras se unen, es más fácil conectar una palabra con otra y por eso el español latino es mucho más veloz que cualquier otro variante de español. ¿Por qué? Porque nos comemos las palabras, por ejemplo, no decimos para, sino pa, aspiramos las S, se mezcla todo y por lo tanto es más rápido para nosotros hablar así. Bueno, hasta aquí esta lección general de español. Después seguiré profundizando otras características de los distintos acentos y usos regionales. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto. Chao.